Y hoy, en esta travesura radial llamada La Pizarra, nos vamos a dar un lujazo. No vamos a hablar con una, tampoco con dos, sino con tres mujeres ministras y amigas. Irene Montero, ministra de Igualdad en España. Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. Y Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. Bueno, bienvenidas y mil gracias por estar aquí un ratito compartiendo en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva, en Bolivia, en Sin Antena, en Paraguay y en La Última Hora en España. No sé por dónde empezar. Me voy directamente al Perú. Bueno, tengo debilidades. Anaí, ¿cómo estás, compa? ¿Cómo va todo? Buenos días, es un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Eli? Por Buenos Aires me imagino que anda. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, buenos días, Alfredo, y una alegría estar con las compañeras compartiendo este espacio. Y dejo España al final para que no me digan colonizador. Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Está bien. Tenemos que acostumbrarnos también a ser las últimas. Pues encantada de estar con vosotras y contigo, Alfredo, con mis compañeras. Habitualmente arrancamos siempre hablando de los sueños acá en La Pizarra. Y quiero saber si recordáis los últimos sueños que habéis tenido y si se pueden contar al menos uno o algún hecho que sea recurrente recientemente. Ahora empiezo por ti, Eli. ¿Te acuerdas de tus sueños o no? Me acuerdo poco, pero me acuerdo perfectamente el último sueño que me acuerdo, porque mi hijo va a una escuela pública y soñé que había un juicio en el que la escuela de mi hijo tenía que ser parte de la abogada que tenía la escuela. Cuando iba a alegar se quedaba sin voz y yo tomaba la voz. Mi inconsciente es hermoso, amo mi profesión y se ve que... Y entonces yo daba todo no era un discurso, sino un alegato en el juicio por la escuela de mi hijo. Así que así de mal anda mi inconsciente en estas épocas. De todo un año preguntando esto, nunca había escuchado un sueño en el cual tú no fungías con tu propia profesión. Esta está buenísima. Irene, ¿último sueño o algún sueño que recuerdes reciente? ¿Te acuerdas? He de confesaros que desde que soy madre duermo todo lo que puedo, todo lo profundamente que puedo, y a riesgo de que los psicoanalistas y las psicoanalistas digan que hay algo oscuro en ello, que seguro que lo hay. Últimamente no recuerdo muchos sueños. Ya bastante tengo con soñar despierta con todas las cosas que hay que hacer para garantizar los derechos de las mujeres, pero en lo que es los sueños de verdad duermo bastante profundo las poquitas horas que puedo dormir. Así que lo siento porque no voy a dar tan buena anécdota como mi compañera Eli. Y Anaí, tú que eres la más recién llegada a tu responsabilidad de ministra, ¿te acuerdas de algún sueño o hay posibilidad de recordarlos o no? Y decirle a Irene que cuando sus hijos sean más grandes va a dormir mejor, va a soñar. Mi hija tiene 12 ya, por ejemplo, el último sueño que tuve. Todavía no me quitan los sueños, la situación en el ministerio y en el Perú. Estuve en Puno, la frontera con Bolivia. Nos fuimos a visitar varias islas que están en el lago. Y ese era el último sueño que recuerdo nítidamente, ¿no? Nos íbamos en esas embarcaciones y nos íbamos, y de pronto dice, ¿dónde estamos? No hay orilla, ¿no? Y estaba justamente también con mi hija y ella me decía, no, es que ya vamos a llegar al mar. Y dice, pero el lago no se conecta con el mar. Entonces, de esos sueños que tú dices, no, esto no puede pasar, pero está pasando y dices, no, algo anda mal, ¿no? Entonces era como medio de suspenso, medio de aventura, y claro, me levantaba cuando ya decía, no, acá tengo que llegar a algo de tierra, ¿no? Porque esto ya se está poniendo feo y no hay mar en Bolivia, no hay mar que conecte el lago con el lago Titicaca con el mar en Perú, ¿no? Pero estuvo bueno y ese es el último que he tenido que recuerde más nítidamente hace unas semanas más o menos, ¿no? Unas 2 semanas. Esto creo que para un psicoanalista o para un yatiri, que creo que llaman así en Bolivia, no sé si también en Perú se le dice el yatiri a la persona que interpreta también parte de los sueños, yo creo que esto... Aymara, exacto, sí, yo creo que se hace un festín que Irene no ha querido darle papaya, ¿no? Sobre todo a la prensa española para no contar nada. Voy a preguntar también por una cuestión de sueños despierta y hacia adelante. Irene, ¿qué sueñas para los próximos 3 meses en España, en tu campo de batalla permanente?
Bueno, sueño muchas cosas, despierta, eso sí, y trabajamos duro para conseguirla. Lo más importante, la ley del aborto, que sabéis que en España, y bueno, en eso también miramos con mucho cariño, ¿no? Y con una emoción muy fuerte a las compañeras argentinas, y hemos seguido muy de cerca todo el proceso, y también gracias a la buena relación que nos une con Eli. Y aquí es necesario hacer reformas para que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo pues, sea efectivo para todas las mujeres. Hay muchas mujeres en España que tienen que desplazarse a veces miles de kilómetros para poder practicar un aborto. Los datos de abortos en la sanidad pública son muy bajos y hay otras muchas cuestiones de salud sexual y reproductiva y de educación afectivo-sexual que tenemos que abordar en esa ley. Así que para los próximos 3 meses, como has pedido que seamos concretas, ley del aborto, y ojalá que se convierta en ley, ya está en trámite parlamentario, la ley Solo sí es sí, que nos va a permitir luchar contra todas las violencias machistas, y que llegue al Congreso la ley trans y LGTBI. O sea que son bastantes sueños. Hay sueños, ahí sí que sueña, Irene ahí sí que ha puesto, ¿no?, sobredosis para bien de sueños necesarios en España. Anaí, ¿qué sueñas tú para los próximos 3 meses en el Perú? Te lo voy a decir como se dice allá, en el Perú. Yo también hay sueños muy concretos, hay otros así más imaginativos, bueno, voy a empezar por uno que ha marcado la coyuntura pasada, ¿no? Que deje, que se estabilice un poquito más la situación política. Yo creo que estamos en un momento inicial de disputa, de cambio, pero con un componente muy violento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un sueño que en medio de las disputas políticas quizás no se vea concretar, ¿no? No hablo que todos estén de acuerdo, pero que reconozcan al presidente y no le estén queriendo sacar permanentemente, ¿no? Entonces, creo que ese es algo que sí deseo, ¿no? Que haya una sensatez en todos los sectores políticos, asuman que un presidente, y es el presidente Pedro Castillo, ganó las elecciones. Y sobre eso se trabaje, ¿no? Y no estés con fraude, vacancia, esto que está marcando la dinámica de la política peruana. Yo creo que la va a seguir marcando porque hay grupos de poder que no procesan su derrota. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Entonces estamos en esa. Y ya sueños más concretos también, como Irene, pues de lo que yo hago y lo que trabajo en el ministerio. Espero que pueda salir nuestro sistema de cuidados, que estamos en eso para poder garantizar a las mujeres una vida mucho más digna, ¿no? Aquí la verdad hemos encontrado un estado desmantelado, devastado, sin ningún rol protector, ¿no? Entonces sí queremos que garantice cuidados para los niños, niñas, adolescentes que lo hacen las mujeres, adultos mayores que lo hacen las mujeres. Eso es algo que tenemos muy presente. También, como nos toca mucho el sector poblaciones vulnerables, también ojalá es otro sueño que se pueda aprobar esta pensión que estamos buscando, este beneficio para los niños que han quedado huérfanos por el COVID, sobre todo en este país que son casi 100.000, ¿no? Estamos peleando para que nos puedan dar ese fondo, y bueno, eso es algo que sería muy bueno. Y otro sueño de mi ministerio, tener más presupuesto. En 3 meses no creo que se pueda, pero estamos peleando también la reforma tributaria para que me suban el presupuesto del ministerio. Tampoco sueña con luces cortas, Anaí. Y Eli, ¿a ti, en la Argentina o en el mundo mundial? Bueno, nosotros los próximos 3 meses va a estar el Congreso casi sin funcionar porque el 1 de marzo se reabre, digamos, nos toca como un periodo de los próximos 3 meses, así que me los voy a estirar un poquito más, próximos 4 o 5 meses. Alfredo, mis sueños. Creo que por un lado es poder presentar como Poder Ejecutivo el proyecto de ley para la creación del sistema integrado de cuidados, que para nosotros es fundamental y es una de las cosas que en la primera gestión del primer ministerio tenemos que poder dejarlo. Ya estamos dando las hiladas finales al proyecto y la idea es poder presentarlo al Congreso como Poder Ejecutivo. Lo mismo tema de licencias igualitarias, licencias parentales, que Argentina viene muy atrás y que el presidente está muy comprometido, así que esas son 2 cosas muy, muy concretas que para nosotras son claves. Y después seguir trabajando muy fuertemente, vamos a cumplir en unos días nomás 1 año de la ley del aborto y de la ley de 1000 días, y vamos a trabajar muy fuerte, sobre todo porque el Ministerio de Salud en Argentina, y supongo en casi todos los países del mundo, ha estado abocado a la mayor campaña de vacunación en la historia de nuestro país. Y con Carla Bisotti, la ministra, tenemos pensado el año que viene trabajar mucho para que sea efectivo no solamente en todo el país, porque hoy todas las provincias se puede hacer aborto, sino, como decía Irene, para asegurar que no haya que transitar distancias
porque en lugares, no sé, en ciertos lugares no hay efectores públicos que puedan llevar adelante el aborto. Así que para nosotros es eso, seguir consolidándonos, y diría más en términos más allá del ministerio, es que la reactivación económica, Argentina está teniendo una reactivación muy buena este año, es de las mejores del mundo y de las mejores, supera a Brasil, a México. Es que esa reactivación venga con igualdad, porque si la reactivación no viene con igualdad vamos a estar peor de lo que estábamos antes. Así que la reactivación sea con las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis adentro. Inshallah, ¿no? Quiero hablar también de que no hay sueño sin pesadilla, desgraciadamente. Pesadillas que hayas tenido reciente, Anaí, en tu ministerio, en tu día a día en el Perú, no necesariamente tiene que ser en tu gestión ministerial. Bueno, una pesadilla para nosotros es tener que lidiar diariamente con feminicidios, con denuncias, amenazas, con la violencia hacia las mujeres que no para, ¿no? Y eso es muy duro, ¿no? Porque, claro, llegan casos muy, muy crueles directamente también a mi despacho, a mí como ministra, ¿no? Personas, compañeras que en alguna actividad se me acercan, esa ha sido la última muy dura, ¿no? Una compañera que se me acerca con una niña, que a su vez tenía otra niña, ¿no? Que había sido violada, maltratada, ¿no? De 14 años, la niña tenía 2 años, no tenían recursos, una situación de pobreza muy dura, ¿no? Entonces, claro, ese tipo o sea, es una pesadilla lidiar con esto, ¿no? Porque de verdad es una situación de abandono muy fuerte y de violencia que se repite, una violencia estructural que está muy, muy, muy arraigada, ¿no? El 25 por la campaña, y si lanzamos la campaña Es la diferencia, Frena la violencia, y claro, nos pusimos a mirar, son 120 feminicidios en lo que va del año aquí en Perú, y ver quiénes eran, ¿no? En qué trabajaban, y dónde vivían, y claro, la estadística, que puede parecer fría, te muestra que son vidas muy, muy golpeadas por la pobreza, el abandono, ¿no? Entonces, claro, es también ver la base de material de todo esto, ¿no? Entonces, sí, para mí esa es una de las pesadillas más frecuentes, ¿no? Levantarme, encontrarme con otro feminicidio, otra denuncia de abuso, ¿no? Otro caso de maltrato, tanto a niños como que también del ministerio que yo dirijo, como a las mujeres. Entonces es muy fuerte porque sí creo que, como digo, detrás de cada reportaje, de cada estadística hay toda una trayectoria de vida pues frustrada y muy golpeada, ¿no? Entonces eso es algo que para mí ha sido muy, muy difícil todavía, ¿no? Porque de tratar de procesar y de también ir separando, ¿no? Porque hay historias que, como digo, te llegan directamente y uno tiene que atender y también atender en la vida institucional, en la vida personal, y convencer también a las mujeres, a las compañeras, de que es algo que me importa, más allá del resultado final que pueda tener la atención del Estado, ¿no? O sea, a mí como Anaí, como mujer, también me importa, ¿no? Eso creo. Ahora casi cortó un poco la circulación de todas y de todos, no es para menos. Eli, ¿compartes ese tipo de pesadilla? Y me imagino que tendrás otras en tu día a día. Sí, las pesadillas son los femicidios y los travesticidios. Eso, yo lo digo, nosotras tenemos un sistema en el ministerio que 2 veces al día nos llega un reporte, me llega a mí y a las funcionarias un reporte con las búsquedas de mujeres desaparecidas del día, con las tentativas de femicidio y con los femicidios al mediodía y a las 8 de la noche. Y cada vez que llega, siempre viene, digamos, nunca viene sin ninguna mujer, ningún día que no haya sido, que esté desaparecida o que haya una tentativa o que haya sido víctima de un femicidio, digamos. Eso es una pesadilla. Y después creo que políticamente, para mí, la pesadilla es no la ultraderecha, no los conservadores que se oponen, que están diciendo que hay que cerrar el ministerio. Eso no es la pesadilla. La pesadilla es los compañeros, compañeras del campo nacional y popular que todavía siguen creyendo que nuestra agenda es una agenda de minorías o que creen que es una agenda de segundo orden. Esa es una pesadilla política que me parece que estratégicamente es mucho más compleja que cuando es muy claro los Milei, los Vox, los que tenemos en todos,
que salen a decir, acaba de asumir Expert, un diputado, diciendo que había que cerrar el ministerio, que la inversión que hacemos nosotras en violencia de género es tirar la plata, digamos. Eso no es una pesadilla, eso es claramente una delimitación ideológica que además es correcta, porque no pensamos ni vemos el mundo desde el mismo lugar, pero con los que sí miramos el mundo bastante parecido, que sigan creyendo que nuestra agenda es una agenda de segundo orden, una agenda menor, eso es una verdadera pesadilla, porque solamente el campo nacional y popular puede llevar adelante las transformaciones, y para eso necesitamos mucha conciencia de lo que implica nuestra agenda, y yo creo que todavía falta mucho. Irene, ¿tus pesadillas? Comparto bastante lo que decían tanto Anaí como Eli, ¿no? Yo creo que los asesinatos machistas en España desde el año 2003 contabilizamos las mujeres asesinadas por violencia de género, o sea, a manos de su pareja o expareja, pero a partir del 1 de enero del siguiente año vamos a empezar a contar también todos los asesinatos machistas, también fruto de violencias sexuales o con agresores que no sean la pareja o la expareja. Eso es una deuda pendiente que teníamos con las mujeres de nuestro país, con el movimiento feminista también, y también un importante reconocimiento institucional, ¿no? No basta con ello, hay que hacer políticas públicas, pero digamos que el Estado reconozca esos asesinatos como feminicidios, como asesinatos machistas, es una cuestión de primer orden, ¿no? Y en ese mismo sentido, por ejemplo, la lucha de las madres protectoras, que muchas veces tienen una lucha que recibe también violencia institucional, una falta de reconocimiento, una criminalización por estarse defendiendo a sí mismas y a sus hijos e hijas frente a la violencia machista y a la violencia que ejercen sus agresores, es también una prioridad muy importante para este ministerio, ¿no? En ese sentido también, pues, lo que nos dice el Comité CEDAW, que todos los países del mundo, también España, tenemos justicias, sistemas judiciales que todavía tienen muchos sesgos patriarcales y, por tanto, que es necesario feminizar la justicia precisamente para que las mujeres puedan recibir justicia y no sean criminalizadas por defenderse a sí mismas y a sus hijos de la violencia que sufren por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y que sufre también sus hijos e hijas o su entorno. Y las agresiones LGTBI-fóbicas y las racistas, que, como sabéis, yo creo que está pasando en más países, pero efectivamente la ofensiva mundial de la extrema derecha, pues, y no solamente la ofensiva de la extrema derecha, yo creo que es muy importante también pensar en el papel legitimador y blanqueador de la extrema derecha que tienen grandes grupos mediáticos. Eso ocurre en España y ocurre en todo el mundo, y eso genera que haya, pues, muchos jóvenes que piensan que la violencia de género es un constructo ideológico, una idea, ¿no?, tan válida como decir que la violencia de género existe, es decir, que no existe, y ese blanqueamiento, pues, genera que al final haya más agresiones, que haya más violencia, ¿no? Yo creo que hay una relación directa, y eso para mí es muy preocupante, porque hay grandes grupos de poder que no se presentan a las elecciones, pero que están condicionando la posibilidad de un retroceso en décadas en nuestras sociedades, y que incluso las políticas públicas hagan muy difícil superar ese blanqueamiento y esa naturalización de un discurso que niega la violencia contra las mujeres, que niega el feminismo y que sitúa al colectivo LGTBI, a las personas racializadas y a las mujeres, que somos más de la mitad de la población, en el foco de sus ataques para volver a sociedades de hace 2, 3, 4, 5 siglos. En esa misma línea de lo que venís comentando, ¿cuáles son, o cuál es, por decir uno, habrá muchos, el principal obstáculo que tenéis para avanzar en materia de derechos, de inclusión, de mayor igualdad? Eli. Yo creo que la desigualdad y las violencias no son una consecuencia del sistema, sino que el sistema las necesita para funcionar como funciona, ¿sí? Entonces, y esto para mí es clave, cómo entenderlo, porque el mayor obstáculo es que el sistema funciona gracias a las desigualdades, funciona gracias a nuestro tiempo para las tareas de cuidado y mover el mundo, funciona también en términos de jerarquías en cada hecho de violencia de cualquier tipo. Entonces, el mayor obstáculo es el propio sistema, aunque suene como muy, pero es así, y hay que poder decirlo, ¿no? Es cierto que en la política pública uno tiene que decir, bueno, está bien, no podemos cambiar el sistema, para eso también somos parte del movimiento feminista, más allá del rol que nos toque institucionalmente. Yo lo que aprendí, Alfredo, es algo que es muy clave, que si hay decisión política, digo, de primer orden, del presidente, en mi caso, no hay obstáculos insalvables.
¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decían ahí, tenés presupuesto. ¿Por qué? Porque tenés la posibilidad de llevar leyes y que nosotros no hubiésemos tenido abortos si Alberto Fernández no se hubiese comprometido. Es cierto, se necesita el movimiento y todo, un montón de cosas, pero si no hubiese estado esa decisión política y ese compromiso, hoy no tendríamos aborto. Entonces creo que el mayor obstáculo es la falta de decisión política. Y una también ve cuando hay momentos en donde esa decisión política es más importante y otras donde decae. Y por eso para nosotros siempre es importante la calle, porque como dice nuestro querido Álvaro García Linera, se gobierna en la calle y se gobierna en las instituciones. Entonces nosotros sabemos que para mover esa decisión política, que es lo único trascendental, necesitamos que esa calle siempre esté caliente. Así que obstáculos, la desmovilización muy grande que tuvimos por la pandemia, obstáculo, Argentina, estamos negociando una deuda millonaria que por 100 años nos hipotecó la vida a los argentinos y a las argentinas. Entonces, decisión política, digamos. Cuando hay decisión política, todo lo demás es más fácil que se alinee. Sin decisión política, por más que tengas todo, es muy difícil que podamos avanzar. Y tú, Irene, en España, ¿cuál es el principal obstáculo que detectas? Me gusta la reflexión que hacía Eli por una cuestión, y es que permite entender por qué el feminismo está en el foco de la batalla política a nivel internacional en este momento, ¿no? Y no solamente tiene que ver con que el empuje del movimiento feminista tenga un marcado carácter internacional y con que haya un proceso de avance claro, que las instituciones a veces somos reflejo de ello y a veces no, pero desde luego el movimiento feminista tiene una potencia bestial en estos últimos años y en esta cuarta ola. Probablemente esté a la vanguardia de los procesos democratizadores en todo el mundo y con características diferentes, pero con muchos elementos comunes. Pero me interesa lo que planteaba Eli, porque precisamente es por ello por lo que se entiende que el feminismo sea también el centro de los ataques, no de la extrema derecha, sino de los grupos de poder que no quieren que las cosas cambien. ¿Quién se va a oponer a que una mujer pueda decidir libremente sobre su propio cuerpo, a que se acaben las violencias contra las mujeres, ¿no? A priori parecería que es una cuestión de absoluto consenso, y en España, por ejemplo, acabamos de actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando en mitad de una legislatura muy bronca y con una oposición que no merece tal nombre, al Partido Popular incluso en ese acuerdo, ¿no? Pero al final la cuestión es que el sistema, nuestra forma de organizar la economía y la sociedad necesitan que las mujeres estemos en una posición de desigualdad, que es lo que explicaba Eli, ¿no? Y que compartimos algunas lecturas como a Nancy Fraser, que lo explica de una manera maravillosa, ¿no? Entonces, precisamente por eso, porque la agenda que estamos proponiendo las mujeres y las feministas es una agenda de transformación estructural de nuestra sociedad, de nuestra economía, porque al final es imposible acabar con las violencias contra las mujeres si las tareas de cuidados las hacemos sobre todo nosotras y de una forma invisible, precarizada. Es imposible acabar con la violencia contra las mujeres o que las mujeres estemos en los lugares de toma de decisiones al mismo nivel que los hombres si seguimos teniendo desde bien pequeñitas estereotipos y roles que nos dicen tú estás aquí para cuidar, el hombre es el que trae el dinero a casa. Lo digo muy esquemáticamente y sé que luego las cosas evolucionan, ¿no? Pero sigue siendo así, nos siguen educando para ocupar un rol en la sociedad que es de menos poder. Y de hecho, un tema muy interesante de debate también es cómo se cuestiona la forma en la que las mujeres ejercemos el poder. Siempre que se habla de la feminización de la política, hay un discurso imperante que diría básicamente que el poder es una cosa masculinizada, claro, como la sociedad, ¿no? Todo es machista, todo es patriarcal, porque vivimos en una sociedad patriarcal, pero cuando hablamos de poder, las mujeres tenemos que ejercerlo de forma diferente. No podemos utilizar las mismas reglas del juego porque entonces nos estamos masculinizando. Y yo comparto que puede haber otras formas de ejercer el poder, pero ese debate no puede llevarnos a pensar que las mujeres no podemos estar en el centro del ejercicio del poder, porque es que entonces las cosas nunca van a cambiar. Entonces creo que ahí, en esa estructura, hay la raíz de todos los problemas, ¿no? Y qué es lo que explica que, aunque sea la extrema derecha la que lo dice con más claridad, enormes grupos de poder, y que ahí esté metido el poder mediático, el poder económico, sitúen al feminismo como el blanco de sus ataques, porque en realidad lo que está proponiendo el feminismo no es solo la garantía de los derechos de las mujeres y de vidas dignas, sino una reorganización social y económica de tal calado y de tal profundidad que
también habla de eliminar privilegios para quienes los han acumulado, y los datos también de desigualdad a nivel mundial con esta pandemia son exorbitantes, ¿no? Cómo la riqueza se sigue acumulando en cada vez menos manos, normalmente masculinas, y cómo salimos mucho más desiguales, y las condiciones de desigualdad para la gran mayoría de la población y particularmente para las mujeres, incluso a pesar de políticas públicas protectoras y progresistas en países como Argentina o como España o como el Perú, e incluso con ello salimos más desiguales. Entonces ese es el principal reto, yo creo, que tenemos, el principal obstáculo, porque además es estructural y muchas veces, por tanto, invisible, ¿no? Tan naturalizado que parece que nombrarlo es ser una bruja en el sentido más profundo de lo que implica la brujería, ¿no? Como una mala mujer a la que no se puede escuchar y que merece el rechazo social precisamente por señalar dónde están los problemas de verdad. Anaí, principal obstáculos que ves en estos desafíos. Sí, comparto un poco la lectura con la que iniciaba Eli, de que la desigualdad es funcional a este sistema y permite su reproducción, ¿no? En el caso nuestro aquí llevamos ya 5 meses en el gobierno, luego de 30 años de gobiernos neoliberales. Entonces, claro, nos encontramos con que, por un lado, las desigualdades están en todos los ámbitos, ¿no? Además, un país hoy día, aprovecho para decir que es 9 de diciembre, el día de la batalla de Ayacucho, que selló la independencia de este continente. Perú fue el último bastión en liberarse un poco de la colonialidad, del colonialismo, y eso tiene pues consecuencias, ¿no? Somos un país con desigualdades estructurales muy fuertes que incluyen lo racial, lo étnico y por supuesto también el tema de género, ¿no? Y esa interseccionalidad marca mucho las posibilidades de ir avanzando en igualdad, ¿no? Entonces tenemos desigualdades que incluyen un mundo urbano, popular, que está donde hay también situaciones de exclusión, de machismo, de patriarcado, que está tan arraigado y diseminado en todas las estructuras de poder, y también estas élites que sí creo que son un obstáculo para la igualdad, ¿no? Y que están ahí más bien favoreciendo y perpetuando la desigualdad porque es favorable a sus intereses, ¿no? Élites limeñas generalmente, ¿no? Muy reacias a cualquier cambio, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en las reacciones que tienen frente a la posibilidad de abrir un gobierno, digamos, no pues comunista como lo quieren hacer ver, sino un gobierno que genere algunos cambios en una línea más progresista, redistributiva, que redistribuya recursos que ha tenido este país y que han sido dilapidados por las mismas élites, ¿no? Entonces creo que ahí hay un obstáculo muy fuerte que perpetúa desigualdades, que quiere seguir manteniendo este esquema, ¿no? Y yo creo que ahí también, obviamente, es favorable seguir manteniendo la situación de desigualdad de la mujer en todo nivel, ¿no? Para empezar, del poder político representativo, ¿no? De 25 gobernaciones regionales que hay aquí, no hay ninguna mujer, ¿no? Todos son hombres. Es muy chocante entrar a estos espacios por ejemplo, donde entra los poderes subnacionales, ¿no? De 1.800 alcaldesas, que son el distrito, la unidad territorial de poder más local, solamente hay 95 mujeres, ¿no? Son del 6%, entonces es tremendo, ¿no? Y bueno, en el Ejecutivo de 19 hemos aumentado, somos 5 ahora, pero también seguimos un poquito subrepresentadas, ¿no? Pero en estos puestos de elección popular, y claro, las compañeras te dicen, pues no, porque es un espacio en el cual hay un permanente acoso político, ¿no? Las mujeres estamos siempre siendo maltratadas, hipercriticadas, en fin, ¿no? Eso, además, a veces también humilladas, ¿no? Hemos tenido casos de unas alcaldesas, una regidora que el alcalde la pone a barrer, en fin, le da ese tipo de tratos, ¿no? Es muy complicado. Entonces sí creo que hay una desigualdad muy arraigada que obviamente es funcional al sistema, con la cual para enfrentarnos tenemos que hacer aquí por lo menos un trabajo muy grande que pasa efectivamente desde la decisión política, que es fundamental, pero también desde este involucramiento, que es algo que estamos haciendo desde el ministerio, por lo menos de las mujeres y sus organizaciones sociales, ¿no? Creo que, y ahí la calle, el trabajo con las organizaciones para nosotros es fundamental, porque cambiar estas cosas tan arraigadas de desigualdad estructural, étnica, de género, en fin, pasa también por involucrar a las mismas mujeres, ¿no? Y eso es algo que estamos haciendo. Lingüística, por ejemplo, ahora varios de los congresistas de Perú Libre que han entrado, que hablan quechua, están constantemente estigmatizados, ¿no? Como que esto no debiera pasar en el país si fuera algo
peligroso, ¿no? Creo que estos 5 meses de gobierno han mostrado una situación de desigualdades que estaban bastante normalizadas y que ahora que quieren cambiarse, pues encuentran todo el rechazo, el temor y también la violencia de algunos grupos que no quieren que cambie, ¿no? A mí me pone particularmente nervioso cuando veo en televisión, en la radio, pero en horarios de mayor audiencia, a un periodista, habitualmente hombre, habitualmente de cierta edad, riéndose del lenguaje inclusivo. Me gustaría que, si es posible, Irene, o sea, ¿qué mensaje hay? No te voy a poner ejemplos porque los conocen mejor que yo y con Eli lo mismo. Con Anaí conozco menos el mundo de la televisión peruana, pero ¿qué mensaje le darías a ese periodista que a la noche, cuando hay tanta gente viéndole, hace un comentario cínico, irónico, maleducado? O sea, ¿tienes tolerancia con él o no? Creo que lo fundamental es recordarles que detrás del lenguaje inclusivo hay personas. Por ejemplo, pienso en las personas no binarias, ¿no? En España ahora ese debate no solamente está con el decir todos y todas, sino también con incluir el todes. Que detrás hay personas que existen, que por el hecho de existir tienen derecho a ser nombradas, a ser reconocidas, particularmente a ser reconocidas desde las instituciones, que llevamos muchísimas décadas obviando la existencia de esas personas y por tanto también la vulneración de sus derechos y la necesidad y la obligación que tenemos como poderes públicos de garantizárselos, y que son personas que tienen derecho a su dignidad, ¿no? Y no hay nada más importante que sea reconocida tu propia existencia. A partir de ahí puedes ser un sujeto de derechos, ¿no? Y puedes pelear por más o por menos derechos, pero si no te reconocen tu propia existencia, no hay nada, ¿no? Y me parece también muy curioso que con el lenguaje inclusivo nunca se hable en serio, ¿no? Siempre aparece primero un argumento que es como, bueno, el lenguaje inclusivo no es lo importante son las políticas. Hombre, por supuesto, si nos dedicásemos solo a hablar sería muy grave, ¿no? Pero es importante también el lenguaje precisamente para decirle a todo el mundo que reconocemos su existencia y que sabemos que hay sujetos de derechos que tienen sus derechos vulnerados. Y después creo que hay un intento muy claro de utilizar ese tipo de argumentos para ridiculizar al movimiento feminista, para quitarle entidad e importancia a los debates estructurales, a los debates de país, a los debates de organización social y económica. O sea, en lugar de pensar que hablar de feminismo es también hablar de fiscalidad, como te estaba diciendo Anaí, ¿no? Pues al final, si no hay una fiscalidad progresiva, es muy difícil que haya garantía de derechos para todos, todas y todes. Entonces, el intento de ridiculizar para evitar hablar de los debates trascendentales y también para incluso a veces el ejercicio de la violencia política, lo digo claramente, es decir, una de las estrategias que despliega el poder y la extrema derecha a cara descubierta es la violencia política contra las mujeres. Y el problema no es que lo hagan contra Anaí o contra Eli o contra mí, que podemos sufrir más o menos y nuestras familias y nuestras amistades pueden sufrir más o menos, pero que tenemos también la responsabilidad institucional de hacerle frente a eso, ¿no? Y también podemos defendernos, sino el mensaje que le manda a todas las demás, que es como te metas en política, como quieras transformar las cosas, como estés dispuesta a llevar la agenda del feminismo también a las instituciones, pues te pueden pasar cosas muy malas, puede sufrir tu familia, puedes sufrir tú, pueden sufrir la gente que quieres, puedes quedarte sin gente que quieres, que decida alejarse porque es exponerse demasiado estar cerca de ti, y por tanto piénsatelo 2 veces antes de meterte en política, ¿no? Que eso es además algo, al menos en España, muy arraigado, el no te metas en política para que ya la hagan los fascistas, para que la hagan los que tienen el poder y los que sin presentarse a las elecciones quieren mandar mucho y mandar mal, además. Así que creo que ese es el debate clave con la cuestión de la inclusividad, pero lo que le diría es como que piense que detrás de eso no está Eli o no está Anaí o no estoy yo, hay personas que tienen su dignidad y que es nuestra obligación, yo creo, pues reconocer que existen, porque a partir de ahí es como podemos pensar que son ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes que tienen derechos y que hay que garantizarse. Eli, ¿qué le dices a esa gente que seguramente a las 8 de la tarde en cualquier noticiero de la Argentina salen con ese tono? No, a esa gente no hay que decirle nada para mí, no hay que contestarles. Comparto lo que dice Irene 100% y en estos, sobre todo diría en los últimos meses, yo lo he hecho manifiesto en cada vez que tengo la posibilidad de tener vocería pública, que es un intento de ridiculizar y de banalizar, diría incluso más que ridiculizar, banalizar la agenda de género. Esa es la única estrategia que tienen. Yo decía, bueno, alguien puede pensar que, digamos, que el problema de la Argentina es, o que la agenda de la Argentina es
el lenguaje inclusivo de la agenda de género. No, claramente eso no es nuestra agenda. Forma parte, es una partecita. Yo creo que el lenguaje inclusivo es una estrategia más de interpelación política, y que lo que está en juego es esa interpelación. ¿Qué les pasa a muchos, a muchas, a muches con eso? Porque además genera un nivel de reacción que es absolutamente desmedida a nivel de violencia. La gente le da asco, le da bronca, se enoja, hay un enojo con el lenguaje inclusivo que a mí es algo que en estos 2 años yo lo vengo viendo, pero creo que eso, a quien esté, sea periodista o no, y utiliza eso, es una banalización, pero que creo que fundamentalmente también habla de su lugar, digamos, desde el punto de vista ideológico en el cual lo están diciendo, digamos. Es la misma gente que después hace una alusión sobre una mujer trans diciendo que es un varón vestido, digamos. Es lo mismo, digo, ahí hay algo que se arma con eso, pero que atrás de eso hay toda una concepción muy, muy clara, y nosotros también tenemos que dar una disputa en términos del lenguaje, porque el lenguaje nos constituye para muchos y para muchas en personas, en sujetos, ¿no? Es un anclaje realmente en términos subjetivos fundamental. El otro día nosotros decíamos, en Argentina se cumplía 70 años de la primera vez que votamos las mujeres, y sin embargo aprendimos en las escuelas, y hoy se sigue enseñando que en 1912 se alcanzó el voto universal en Argentina. Un universal, y así se lo llamaba, así se le dice, y así nos lo explicaron en la escuela, lo siguen explicando, un universal que dejaba fuera a la mitad de la población. Entonces digo, ahí hay algo en esta idea de interpelar que molesta muchísimo, pero yo igual soy de las convencidas en que no hay que contestar, porque eso es darle un lugar a algo, porque si no uno tiene que salir como a la defensiva, ¿no? Entonces uno está a la defensiva. Bueno, no, en realidad no es que el ministerio se ocupa del lenguaje inclusivo, bueno, y además hay otra cosa, hay un camino paralelo que no está vinculado ni al periodista, ni a los poderes fácticos, ni al ministerio, que es que en ciertos grupos, sobre todo pibes jóvenes y pibas jóvenes en los centros urbanos, hablan con lenguaje inclusivo. Eso es algo que sucede, les guste o no les guste, y no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Digo, si van a ser más, si van a ser menos, pero eso es un proceso que es paralelo a los enojos, a la bronca, a los periodistas, a las cuestiones ideológicas, que eso transcurre, digo, eso está transcurriendo. Hay que darle menos lugar en términos discursivos y dejar que la cosa transcurra, porque eso es, en definitiva, lo que va a llevar adelante las transformaciones. Y Anaí, a ti en Perú, ¿cómo afrontas esta cuestión, insisto, que a veces le irrita demasiado, como decía él y Anaí, a tanta gente de la sociedad y a tanta gente que tiene cierto poder? Sí, y yo creo que además es utilizado para también subvalorar, para menospreciar, ¿no? Para sacar de foco lo importante, ¿no? Y creo que efectivamente lo que no se nombra no existe, entonces es importante nombrar y utilizar este lenguaje, ¿no? Creo que este periodista, por poner un ejemplo, pero en realidad muchos periodistas utilizan esto para, como decía, ¿no? Burlarse, subvalorar, menospreciar, esto que efectivamente tiene que ser algo que el lenguaje esté explicando, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un tema con los medios de comunicación, efectivamente lo vimos en campaña, nosotros teníamos una compañera que era trans y periodistas que se negaban a decirle por su nombre, ¿no? Entonces, por su nombre social, el que, en un claro intento también de humillarla, ¿no? Entonces, eso me parece que es una cosa que sí está ejerciendo violencia contra estos sujetos, contra las compañeras, ¿no? Yo creo que la prensa ahí tiene, y los medios de comunicación tienen un rol que puede ser muy nocivo, que también puede ser muy importante y muy positivo, ¿no? Y creo que ahí también la importancia de trabajar con ellos. Acá tenemos programas que son absolutamente denigrantes, ¿no? Que están escarbando conversaciones personales, ¿no? Siempre exponiendo además a las mujeres, supuestamente con fines políticos, pero atacando también esta situación de más íntimas, digamos, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay un trabajo que hacer. Yo creo que desde el tema del lenguaje inclusivo nosotros tratamos de usarlo, ¿no? Y de ponerlo explícitamente, ¿no? Y en general el lenguaje, y esto, como digo acá, pasa también por la lengua, y las lenguas que hablamos de este país tiene 45 lenguas originarias, ¿no? Y solo usamos una, y efectivamente, como dice Eli en el ejemplo, nosotros hablamos del voto universal también de
¿no? De inicios de siglo, pero recién en 1980 puede votar la población analfabeta, que era básicamente la población indígena, ¿no? Estamos hablando de hace 30 años. Entonces sí es una situación muy llamativa, ¿no? Creo que el tema del lenguaje nos puede servir para democratizar y para poder incluir a todos cuando enunciemos lo que tenemos que decir, ¿no? Maldito tiempo, nos estamos quedando sin tiempo. Estamos conversando con Elizabeth Gómez Alcorta, Irene Montero, Anay Durán, 3 mujeres, 3 ministras, 3 políticas, 3 amigas, diría yo, me atrevo a decirlo. Estamos sin tiempo y sí pido, como casi vamos saliendo, terminando con pregunta muy corta y respuesta corta, a ver si lo logro. Esto sí que es difícil, pero lo vamos a intentar. Un estereotipo del feminismo que sea totalmente injusto, Eli. El estereotipo de que las mujeres feministas estamos en contra de los varones. Ese es el principal estereotipo y además que está muy arraigado. Irene. Es importante ese, el de que las mujeres estamos en contra de los varones, el de que básicamente queremos sustituir a todos los hombres y generar una sociedad de opresión hacia los hombres. Y luego creo que hay muchos que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? El de las feministas no se depilan, o las feministas no pueden ser guapas, o las feministas no pueden ser feas. Hay muchos que hablan sobre el cuerpo y los señalo porque pueden parecer idioteces, pero en realidad en unas sociedades donde el físico, ¿no? y la apariencia física cuenta tanto para la autoestima, para la realización personal, donde las redes sociales pues no fomentan tanto esto, me parece que no es menor porque hace a muchas mujeres tener muchos complejos, muchas inseguridades y no es casual que desde los adversarios generen tantas ideas, ¿no? sobre el cuerpo y las mujeres feministas. Anaí, un estereotipo así injustísimo. Ya me han quitado varios. Ya los han quitado varios. Efectivamente, yo creo que uno ese, ¿no? De que estamos en contra de los hombres, de que también pues tenemos todos estos estereotipos físicos, corporales, que además somos, digamos, esto que se usa en muchos sitios como feminazis, ¿no? Que queremos una cosa a ultranza de castraciones y demás. Entonces creo que eso también es algo que se utiliza para poder subvalorar y menospreciar, ¿no? La idea de la feminista aburrida, renegada, amargada, ¿no? Que siempre está buscando censurar y castigar, ¿no? Vigilar y castigar a los hombres, ¿no? Yo creo que ese es un estereotipo que se usa bastante. Qué tranquilidad para los hombres del mundo. Hay 3 mujeres acá que dicen que no van a pelear, que todo bien con los hombres. O sea, digo, relájense, chicos del mundo, quédense tranquilos, por favor. También los queremos emancipados a ellos, los vamos a hacer más. Es que esa es la parte. Yo no sabía, Anaí, que también se utilizaba el término feminazi en Perú, sí. Porque para mí tiene una particularidad eso, que es vincular a los feminismos con el nazismo. No es de un nivel de gravedad y está muy instalado. Entonces, una feminista radical o radicalizada se le dice feminazi también en Argentina, y eso es de una gravedad en términos de posicionamiento ideológico que yo pensé que solamente pasaba en Argentina, por eso me sorprendí cuando te escuché, Anaí, que es tremendo, digamos. No hay posibilidad de peor asociación que uno pueda hacer para un movimiento que es emancipatorio, que piensa una civilización de iguales, entre iguales, para iguales, que te comparen o que te quieran decir que estás vinculado con el nazismo. Digo, no, ahí hay una cosa que es grosera. Sí, no existe el machismo nazi, ¿no? No lo hemos escuchado por ahora. A ver si lo podemos... Pero lo hemos vivido suficiente. Todo el tiempo. Irene, una cosita que deteste de tu día a día como ministra. Una cosa que deteste. Bueno, detesto que creo que nunca he sido menos independiente en mi vida. O sea, yo ahora lo tengo
todo organizado, con varios días de antelación, cualquier imprevisto está también organizado, o sea que no hay lugar para la improvisación y no hay lugar para, muchas veces, para la soledad, también porque tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija muy pequeños y sí, eso lo echo de menos, el tiempo para estudiar, el tiempo para leer, el pensar a veces que voy con la lengua afuera y que hay poco espacio para la reflexión, pero bueno, por suerte tengo también un buen equipo, tanto una buena familia como un buen equipo en el ministerio con el que siempre que tenemos pues eso, la comida procuramos comer juntas y pensar y hablar y compartir algunas lecturas, y de hecho es de lo que hablábamos antes también con él y como lo hemos conversado, Anaí no la he podido conocer todavía, pero bueno, eso es una de las cosas que más me cuesta, la falta de independencia y que todo tiene que estar, bueno, pues muy organizado, pero es un tiempo en la vida. Anaí, ¿eso que no te gusta nada de tu día a día de ministra? Y un poquito en esa línea, ¿no? Todo este tema protocolar que le dicen aquí, ¿no? De que todo esté pauteado y que efectivamente también pues hay que la jerarquía y quién habla primero y quién habla después y quién se sienta acá y quién se sienta allá y la ceremonia pública, ¿no? Eso me cuesta, ¿no? Estoy aprendiendo, creo que tiene su razón, ya lo he entendido, ¿no? Lo mismo que todos los protocolos de seguridad que también hay que seguir y bueno, tienes que ya moverte, no, pues ya la independencia se fue, ¿no? O sea, que te escapas para aquí o para allá, ¿no? Porque tienes de pronto, que es, como digo, importante, necesario, tiene su razón de ser, pero sí, pues hay que lidiar con tanto el protocolo de seguridad, el protocolo institucional, ¿no? Eso sí es un poco cansado y claro, la dinámica que no para todo el día, ¿no? Y Irene mencionaba eso de tiempo para leer. Yo desde que empecé esto no intento abrir un libro y ya lleva 5 meses y no puedo terminarlo, ¿no? Entonces sí, es duro. Eli, ¿a ti? Bueno, un poco lo que dicen las dos. Yo tengo la particularidad que somos poco protocolares en el ministerio y para mí es una forma feminista de hacer política y lo vamos logrando cada vez más porque también una se siente más segura para romper algunas reglas de lo que se espera y qué es lo que genera eso, pero creo que principalmente lo que hablábamos antes de salir al aire de el poco tiempo que uno puede tener para la reflexión, sobre todo. Obviamente leer es un modo también que te dispara reflexión, encuentros más distendidos para, digamos, que no esté vinculado a la gestión. La gestión implica como una especie de correr en una cinta a una velocidad más veloz de lo que tu cuerpo efectivamente está en condiciones de hacerlo tranquilo y relajado. Tú estás todo el día corriendo, salís de una actividad a otra, también esta cosa muy pauta, que no sabes cómo, pero siempre tu agenda está llena y siempre además estás en deuda con gente que quiere juntarse en actividades que están esperando por tu agenda. Digamos, eso es, creo que lo más, no diría lo que más odio, porque también uno sabe, yo por lo menos me siento que soy, es un tiempo, pero también sé que es muy difícil si ese tiempo se alarga, porque uno pierde muchas cosas y una de ellas es la posibilidad de reflexionar de reflexionar la praxis política, de pensar el día a día y además eso te quita oxígeno, ¿no? Cuando corres mucho, lo que en un momento salís con la lengua afuera, no sé quién dijo algo de la lengua afuera, esa sensación es lo más difícil. Ahora os pido un nombre por una política o político con quien sí os gustaría tomar un cafecito, Irene. ¿Pero tiene que ser de mi país o puede ser de así? De donde quiera, estamos general? Aquí, estamos a punto de soñar cualquier cosa. Bueno, voy a ir por lo fácil, pero en realidad es muy honesto. Me encantaría poder tener tiempo para tomarme un café con Anaí y con Eli. Ojalá pueda viajar por toda América Latina y podamos tener ese café. Ojalá que sí. Anaí, cafecito, ¿con quién te apetecería? Aquí también con las dos compañeras, para empezar. Luego me gustaría con Cristina Kirchner, que me parece un personaje icónico de Latinoamérica y de la década, ¿no? De los 90, de todo ese 2000, de todo este periodo, esta primera oleada progresista. Y también con García Linera, por ejemplo, para entender un poco estos procesos de cambio que aquí se están haciendo tan difíciles, ¿no? La próxima lo traemos acá, ¿no? A esta reunión. Así, no Álvaro, quiso ¿te parece? venir, no puedo venir a Lima, acá lo invitamos. No, lo sé, hemos estado hablando de eso. Aprovecho para comprometerla. Pero antes que nada, sí, creo que entre ministras de las mujeres necesitamos un buen café.
¿Y Eli, tú? Bueno, yo he estado con las dos, así que puedo, más allá de eso. Yo, a alguien a quien no conozco, que es Xiomara Castro, me gustaría conocerla, me gustaría sentarme a tomar un café, o un vino, tal vez, ¿por qué no? Creo que lo disfrutaría más. Primer mujer presidenta de su país, una presidenta en un país muy, muy, muy machista, que se presenta como feminista y antipatriarcal. Me parece que sería muy lindo conocerla y tomarme un café y charlar y poder abrazarla también, porque la va a tener difícil. Ahora ya me dio la idea, Eli, de preguntar por vino, no por café nunca más, cosa que voy a hacer a partir de ahora. Te pregunto con quién no te tomarías un vino, diciéndolo a lo argentino, ni en pedo, ni cagando. ¿Yo? Sí, Eli. ¿Con quién? ¿Personajes internacionales? De donde quieras. Bueno, me sale Bolsonaro como primera cast, digamos, personajes con los que a quienes no saludaría. Ni siquiera, no es que no me tomaría un café, a quienes ni siquiera saludaría. Irene. Me sumo. Por responsabilidad institucional tengo que compartir Congreso de los Diputados con la extrema derecha, pero un café ni con la de que tengo en mi país ni con la de otros países. No. Anaí. No, ni vino, ni ron, ni café con ninguno de esta gente, ¿no? De estos personajes internacionales. Y efectivamente también acá a veces hay que ir al Congreso y te toca pues estar cerca de todos estos señores de la ultraderecha que permanentemente están insultando, boicoteando, desestabilizando, ¿no? No, nada con ellos. Y ahora póngale ni café, ni vino, ni ron, ya lo has dicho así. Póngale una palabra porque sí que cerramos. Si te digo el nombre a Irene, Pedro Sánchez. Bueno, es el presidente de mi país. Elizabeth Gómez Alcorta. Alberto Fernández. Una buena persona. Una palabra, una muy buena persona. Anaí Durán, por Pedro Castillo. El profe y el presidente. Para las tres, el Papa Francisco, Eli. Sabría qué decirte. Es hincha de San Lorenzo. Como yo. Y no iban a ser todo preguntas fáciles y no me van a decir, ¿pero qué te crees, Alfredo? A ver, Irene Montero. Sobre el Papa también. Es que claro, después de la ministra argentina... Sobre el Papa. No, puedo dar un paso más, Irene. Dale. Conduce la institución más patriarcal que existe hoy en el mundo. Sí, una iglesia exclusivamente de varones que conduce la fe de millones y millones de personas que no solamente son varones. Di un paso más para... Diste un paso más, yo voy a tener que dar un paso a un lado. Creo que, aunque no es en derechos de las mujeres, es un papa que está siendo capaz de dar algunos pasos inteligentes para que esa institución perviva en el siglo XXI. Y ya digo, no son precisamente en derechos de las mujeres, pero sí en algunos otros ámbitos está siendo capaz de dar pasos que otros papas no se habían atrevido a dar. Anaí, tuviste suerte porque tuviste tiempo para pensarlo. A ver, ¿qué dices? Son respuestas cortas, ¿no? Para mí es latinoamericano, argentino, y efectivamente reformando un poco esta institución tan patriarcal y anquilosada. En el caso peruano por lo menos ha abierto un poquito hacia una iglesia más reformista después de años de Opus Dei y conservadurismo, ¿no? ¿Y una palabra por maternidad, Irene? Maternidad. Diría que los días son muy largos y los años son muy cortos con la maternidad. Ese es mi resumen de la maternidad. Yo creo que en la maternidad no cambia quién eres, pero cambia tanto tu día a día que en realidad es una gran revolución para la vida fundamentalmente de las mujeres y ojalá cada vez de más hombres, porque si no compartimos también esas tareas de crianza y de cuidados en la primera infancia, no vamos a acabar con las desigualdades, pero me quedaría con eso. Los días son muy largos, y luego los años pues son muy cortos. Anaí, maternidad. Yo creo que la maternidad es una aventura, ¿no? Todos los días, efectivamente, una gran aventura de la cual no hay regreso, no hay vuelta atrás, ¿no? Y creo que efectivamente será deseada o no será, ¿no? Eso es fundamental. Yo creo que
la vivencia que tienes y lo rápido que se pasa el tiempo con estas vivencias es fundamental para poder tener una maternidad saludable, sana, bonita finalmente, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Una aventura deseada y que debe ser respaldada, apoyada, resguardada por el Estado, la sociedad, por todos, ¿no? Eso. Eli. Bueno, es difícil porque maternidad, hay múltiples maternidades muy distintas. Yo me siento privilegiada por haber sido madre, porque fue deseado, muy deseado mi hijo, y para mí es el mejor viaje que emprendí en mi vida, y no hay un solo día en que no agradezca ser la madre de mi hijo, además, con todas las particularidades que eso implica, pero tengo claro que eso es un privilegio para las que podemos ser madres deseándolo. Entonces, maternidad puede ser muchas cosas. Yo tengo ese privilegio, pero tengo muy en claro que también es un privilegio porque no siempre es así y muchísimas veces no es así. ¿Y qué palabra dejas escrita en la pizarra para terminar, Eli? Déjanos una palabra escrita que te guste mucho, ya sea como suena o por lo que significa. Igualdad. Irene. Feminismo. Anaí. Por ahora, lucha. Bueno, feminismo, igualdad, lucha. Mil gracias a las tres amigas por este ratito de conversación aquí en este espacio, en este chiringuito llamado La Pizarra. Gracias y seguramente nos tomaremos, si me dejan participar, que espero que sí, seguro que sí, un cafecito en Buenos Aires, en Lima, en Madrid o donde fuere. Gracias, compas. Dale, organízalo. Organízalo. Chao. Gracias.